Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía días que no conversaba contigo, ¿verdad que sí? He estado pensando, meditando, analizando, profundizando el pensamiento. Y en esa profundización he entrado en el tema de la historia, porque quizás existe la posibilidad de que muchas personas desconozcan la historia o la conocen desde una perspectiva equivocada, por la falta del conocimiento. Hay un dicho que dice que el que nada sabe cualquiera lo engaña. Entonces yo quiero hablar hoy contigo con respecto a un tema de suma importancia, principalmente para las personas que habitan en territorios que durante algún tiempo fue lo conocido como Colombia, aquel territorio al cual los historiadores designaron o denominan la Gran Colombia. De nuevo digo que la Gran Colombia no existió nunca. Existió Colombia, pero que los historiadores decidieron pues colocarle Gran Colombia para diferenciarla de la actual República de Colombia. Recordemos que la actual República de Colombia se llamaba Nueva Granada cuando existió aquella república fundada por Simón Bolívar, Colombia. Y ese nombre de Colombia pues fue a su vez seleccionado por Francisco de Miranda, uno de los más resaltantes venezolanos que ha existido. Y este tema tiene que ver con el ejército de Bolívar. ¿Dónde quedó el ejército de Bolívar? Hoy en día se cree que el ejército venezolano es la continuación del ejército del Simón Bolívar, del libertador Simón Bolívar. Pero es necesario tener en cuenta lo siguiente. Cuando Simón Bolívar murió, no se encontraba en Venezuela, se encontraba en Colombia. Él había fundado a Colombia, él había fundado Colombia y se había trasladado a Nueva Granada, parte de esa gran nación llamada por él Colombia. Y existía ese país, formado por 3 países: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Ahora, en ese momento Simón Bolívar se encontraba en la Nueva Granada, gobernando a los 3 países que conformaban Colombia. Pues debido a diversos acontecimientos que ocurrieron contra él y contra la recién fundada República de Colombia, pues Bolívar decidió irse a Europa. En cierto momento dijo Simón Bolívar que lo mejor que se podría hacer en América era emigrar. Y en su proyecto estaba ya desistir de su plan e irse a Europa, a vivir a Europa de nuevo. Regresar a Europa. Yo supongo que se iría a Inglaterra, porque en España tenía ciertas dificultades. Pero bueno, ¿qué pasó con el ejército de Simón Bolívar? Teniendo en cuenta de que Bolívar ya no se encontraba en Venezuela y su ejército estaba con él. En esos tiempos ocurría algo que no ocurre hoy en día. Y es el hecho de que hoy en día la República posee su ejército dentro del territorio de esa república. Por ejemplo, Colombia posee su ejército dentro del territorio colombiano. Ecuador posee su ejército dentro del territorio ecuatoriano. Y Venezuela, pues, del mismo modo, posee su ejército dentro del territorio venezolano. En los tiempos de Simón Bolívar, cada persona, cada general, se puede decir, tenía su propio ejército. Por ejemplo, en ese tiempo, pues, continúa el video anterior. En ese tiempo, hablando de ejército, hay una caravana de militares allí. Qué bien, hablando de ejército. Pues bueno, en ese tiempo Francisco de Paula Santander también tenía su propio ejército. El general José Antonio Páez tenía su propio ejército. Simón Bolívar tenía su ejército. Y así sucesivamente. Cada persona tenía su ejército que estaban a las órdenes, subordinados a las órdenes del libertador Simón Bolívar. Todos le debían obediencia a Simón Bolívar. Pues cada personaje con autoridad, cada general tenía su ejército. Pues del mismo modo Simón Bolívar tenía su ejército. En Venezuela, como es bien sabido, los que han leído algo de historia o los que han escuchado algo de historia, gobernaba José Antonio Páez. Y él tenía el alto mando del ejército que regía en el territorio venezolano. Simón Bolívar tenía su ejército en Colombia, el ejército libertador, comandado directamente por el libertador Simón Bolívar, estaba allí con Simón Bolívar. Incluso leyendo historia, los escritos de Lacroix y de muchos otros, del edecán de Simón Bolívar, nos damos cuenta de que allí, en el lugar en el cual él se encontraba, estaba su ejército. Viajaba con él. Pues
allí estaba su ejército. Igualmente Francisco de Paula Santander, allí en el cual se encontraba antes de retirarse de la vida militar, él tenía su ejército. Y así sucesivamente. Ahora, hoy en día, analizando un poco la historia, ¿qué ocurrió con el ejército de Simón Bolívar? ¿Acaso el ejército venezolano es la continuación del ejército de Simón Bolívar? ¿O es el ejército colombiano neogradadino, por decirlo de una manera, la sucesión del ejército del libertador Simón Bolívar? Esto lo digo debido a que, teniendo en cuenta de que Simón Bolívar murió en Colombia y de que allí se encontraba su ejército con él, y al fallecimiento del libertador, el ejército que él poseía y que él comandaba de forma directa, regresó a Venezuela o continuaron ejerciendo esos militares su vida militar en Colombia. Es decir, se quedaron de forma completa, se domiciliaron de forma plena en Colombia o regresaron a Venezuela. El ejército del libertador Simón Bolívar estaba conformado por hombres de distintas nacionalidades. Un dato curioso es que en esos tiempos los ejércitos estaban conformados en su mayoría por españoles en realidad, o hijos de españoles nacidos en América, hispanoamericanos se podría decir. También habían indígenas y habían esclavos, personas de color negro, afrodescendientes se podría decir. Pero la mayoría de las personas, o de los comandantes, de los generales de brigada, generales de división, eran de origen español. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió con el ejército del libertador Simón Bolívar? Ahí se comenta hoy en día de que el ejército venezolano es el heredero del ejército libertador, el heredero del ejército de Simón Bolívar. Pero es la continuación del ejército de Simón Bolívar. ¿Regresaron las tropas patrióticas del libertador Simón Bolívar a Venezuela después del fallecimiento de este? ¿O se quedaron en Colombia? ¿Qué ocurrió con ese ejército? Posteriormente les indicaré qué ocurrió con ese ejército. Por ahora considero pertinente y conveniente estudiar un poco sobre ese hecho.